Muy bien, alumnos, el día de hoy vamos a tratar el tema de geodinámica interna. Es decir, vamos a hablar de los cambios que se producen en nuestro planeta y cómo se originan estos cambios. Vamos a observar que estos cambios se van a originar a partir del interior del planeta. Cuando hablamos de geodinámica interna, hablamos de las fuerzas endógenas. Hay que tener en cuenta esto, chicos. El relieve que nosotros observamos, que nosotros vemos, es lo que queda, ¿ya? Es este relieve es consecuencia de una serie de agentes que van a ir modificando de forma continua, ¿ya? De forma continua la superficie. Los grandes cambios que se van a dar en la superficie terrestre, chicos, se van a dar a través de millones de años, ¿ya? Bueno, hay que entender que la historia geológica de nuestro planeta toma desde su momento de su formación hace miles de millones de años. Ahora, por ejemplo, en esta imagen podemos observar, chicos, las curvas, ¿no? Cada curvita que pueden observar aquí representa una capa que tuvo la Tierra en algún momento. Es obvio que a través del tiempo se han ido acumulando, ¿ya? Esta acumulación se va a deber a la fuerza tectónica del planeta, a la fuerza de la orogénesis y del plegamiento que vamos a ver ahora. Ahora, el relieve de nuestro planeta es el resultado de dos fuerzas opuestas que van a afectar la corteza. Estas dos fuerzas opuestas, ¿no? Llámese geodinámica interna o externa, ¿no? Van a ser propiamente, la podemos dividir como fuerzas endógenas, que es el tema que vamos a ver ahora, la geodinámica interna, y las fuerzas exógenas, que son aspectos geográficos, bueno, lo que es lo exterior. Para que lo entiendan de esta manera, lo endógeno, los cambios de las fuerzas endógenas vienen desde el interior de la Tierra, como pueden observar aquí, ¿no? Volcanes, unas cordilleras submarinas, las masas continentales, cómo se mueven las masas continentales. Los cambios se producen desde el interior del planeta. En cambio, en las fuerzas exógenas, que va a ser el subsiguiente tema, que es geodinámica externa, los cambios se van a dar en la superficie por agentes externos. En este caso pueden observar aquí la fuerza del mar que va desgastando la roca. Bueno, así que ahora, jóvenes, nos vamos a centrar en las fuerzas endógenas. Tenemos lo siguiente: fuerzas endógenas, también llamadas fuerzas tectónicas, geológicas o internas. Son las que se encargan en construir los relieves iniciales. Ahora, las fuerzas endógenas se van a manifestar de la siguiente forma: o bien a través del diastrofismo o bien del vulcanismo. Primero veremos el diastrofismo, primero, para empezar. Aquí vamos a hablar de las placas tectónicas, ¿no? Por ejemplo, podemos observar aquí cómo se produce el choque de las placas. Básicamente se habla de la alteración o dislocación de la corteza terrestre, cómo la corteza terrestre se fractura, una parte se eleva, otra se va a hundir. Eso es lo que se va a hablar del diastrofismo. Los movimientos aquí, jóvenes, van a ser orogénicos y heterogénicos. El proceso de orogénesis, por si acaso, hablamos del nacimiento de las montañas, cordilleras. Oro es el prefijo de montañas, génesis, nacimiento. Epirogénesis, vamos a hablar de nacimiento de la o formación de los continentes, ¿ya? Aquí vamos a ver fenómenos como plegamiento, falla, fracturas, diaclasas, etcétera. Recordemos, jóvenes, que los movimientos pueden ser horizontales o verticales. Si ustedes recuerdan cómo es de los temblores, se darán cuenta que hay ocasiones que se mueven de forma vertical, o sea, arriba abajo, y otros que se mueven de manera horizontal, ¿no? De derecha a izquierda o como quieras llamarlo. Ahora, ¿cuáles son las causas del diastrofismo? La primera causa que hay que tener en cuenta, jóvenes, son las corrientes convectivas que se van a dar en el manto superior. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos la corriente convectiva, ¿no? Y en la parte superior tenemos las placas continentales. Las placas continentales, recuerden que están flotando sobre un mar de magma que está sobre el manto. Estas placas están superpuestas y están que se empujan, una está que empuja a la otra. El segundo es el movimiento de isostático.
Vamos a hablar ahora de un fenómeno, la llamada isostasia, que está relacionado al movimiento isostático. Isostasia es la condición de equilibrio gravitacional a la que, ¿no?, se va a dar en una zona externa de la geósfera, de manera que se presentan diferencias de altitud, ¿no?, entre el océano y los continentes, y estas van a ser compensadas. ¿Cómo es eso? Bueno, isostasia, chicos, recuerden, isostasia, la palabra clave aquí es equilibrio. El equilibrio que, ¿no?, el equilibrio que se va a dar entre las placas tectónicas, ¿no?, que están en la litosfera, el equilibrio que tiene el hielo cuando está encima del agua, o las montañas cuando están sobre una corteza llana. La idea de la isostasia, chicos, es que la naturaleza siempre busca preservar el equilibrio. Les voy a dar un ejemplo de isostasia. No lo voy a tocar aquí porque ese es otro tema aparte, pero en Europa ustedes habrán escuchado hablar de un lugar llamado Países Bajos, ¿no? O el mal llamado Holanda, ahora es Países Bajos. Llamado así porque el territorio está en constante hundimiento, está que se hunde. Pero más al norte, en la zona de Escandinavia, en la península de Jutlandia, está que se eleva. Cosa curiosa, mientras que en Europa del norte, al norte de Europa, la península de Jutlandia está que se eleva, la región de Países Bajos está que se hunde. De una u otra forma, la naturaleza trata de mantener el equilibrio. Ahora, vamos a ver, chicos, a continuación, la orogénesis. Cuando hablamos de orogénesis, chicos, como les dije, tenemos que tener en cuenta que viene de dos voces. Oro, el prefijo oro, significa montaña, y génesis, el nacimiento. Vamos a estudiar cómo se originan las montañas, en este caso las cordilleras. El fenómeno aquí, jóvenes, los primeros fenómenos que vamos a ver va a ser el de plegamiento, bueno, y también el de falla. Por ejemplo, acá tenemos los movimientos. Este que está aquí es el plegamiento y el que está aquí es la falla. Cada uno de ellos tiene sus características propias, como vamos a ver. A ver, el fin de los movimientos orogénesis es formar las cordilleras, debido a las fuerzas que provienen, ¿no?, del interior de la corteza terrestre. Esas fuerzas pueden ser originadas por diferencia de temperatura, diferencia de la densidad de las rocas. Hay una serie de fenómenos que van a provocar el plegamiento. ¿En qué lugar actualmente se están produciendo los choques de placa? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, jóvenes, las dorsales. Las dorsales, que son las llamadas cordilleras submarinas, es el lugar donde las placas están empezando a chocar, ¿ya? Ahora, el proceso de orogénesis, jóvenes, se fue dando durante las eras geológicas. Hubo siglos. El ciclo orogénico caledoniano, el ciclo orogénico herciniano, el ciclo orogénico alpino. Cada uno de ellos habla cómo fueron formándose los sistemas montañosos, los sistemas de cordillera. Ahora, si hablamos de las cordilleras, y eso ha sido pregunta de admisión porque siempre se preguntan, ¿las cordilleras en qué momento de la historia se formaron? Bueno, el plegamiento que formó estas cordilleras, porque fue el fenómeno llamado plegamiento, que es parte de la orogénesis, esto empezó durante la era mesozoica, en el periodo Cretácico, y va a continuar durante la era cenozoica. En la era cenozoica las cordilleras, ¿no?, van a adquirir las características que hoy en día tienen. ¿Y qué cordilleras nacieron en este periodo? Bueno, los Alpes serían una de estas, pero vamos a lo que nos interesa. En las zonas orogénicas del mundo actual son aquellas ocupadas por las cordilleras del periodo Cretácico y de la era Cenozoica. Las cordilleras empezaron a formarse en el Cretácico y se consolidan en el Cenozoico. Aquí tenemos, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Acá tenemos las montañas rocosas o rocallosas en América del Norte, los Alpes en Europa, son los Cárpatos en Europa Oriental, la cordillera del Himalaya en Asia. Estas cordilleras, como les dije, jóvenes, como pueden apreciar, su formación empezó en el periodo Cretácico y se va a completar en el periodo del Cenozoico. ¿No? ¿Qué tienen en común estas cordilleras?
que se formaron a partir del fenómeno conocido como plegamiento, que es parte de la orogénesis. Ahora, definamos previamente el plegamiento. Bueno, acá tenemos un ejemplo de plegamiento en la roca viva. Pueden observar aquí en la imagen los respectivos pliegues, ¿no? Los pliegues respectivos que se han formado. Es como si hubiesen presionado la roca de ambos lados como un acordeón. Eso se debe a que algunas rocas poseen gran elasticidad, o plasticidad, como quieren llamarlo. Ahora, durante el fenómeno de plegamiento, que vamos a verlo aquí, chicos, miren, dos fuerzas están empujando dos lados opuestos, empujan a la corteza. Se va a producir una zona elevada, que se va a conocer como anticlinal, la zona elevada, y sinclinal, que es la zona hundida. Bueno, esta faldita que es la caída es el plano axial, que es ya propiamente la caída. Entiendan, una placa tectónica o un espacio es presionado por fuerzas endógenas que vienen desde el interior del planeta y que presionan a ambos lados. Es como si tú presionases tu cuaderno por dos extremos y verías cuando lo vas presionando cómo se va arqueando el cuaderno. Y en efecto, eso pasa. La zona elevada, como te dije, es el anticlinal y la zona baja el sinclinal. Ahora, veamos un dibujo un poco más ilustrativo. Acá tenemos, chicos, como las dos fuerzas que van a presionar y van a dar forma a este plegamiento. Acá tenemos un poquito más acá tenemos algo ya más definido, como el plegamiento ha dejado sus marcas, sus huellas. El siguiente fenómeno también es el fenómeno de la falla o fallamiento. La falla o fallamiento, como quieras llamarlo, en este proceso las capas de la Tierra, las capas de la corteza terrestre, no se van a plegar, o sea, no se van a dar forma de acordeón, sino se van a elevar o en su defecto se van a hundir. O también puede ser que cambien de posición. Lo que sí es seguro es la elevación, chicos, la elevación. Una parte del terreno se eleva, otra parte del terreno se hunde. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de falla. El terreno que se eleva es el labio superior, que va a ser conocido como el término de Horst. El terreno que se hunde es el labio inferior, es lo que se conoce como graben. Las fallas, por si acaso, chicos, se producen durante los movimientos sísmicos y son muy destructivos, por cierto. Solo recuerden los terremotos que hemos pasado, sobre todo el de 2007, en Ica. Ahí se produjo una falla interesante. Parte del terreno empezó a elevarse y otra parte comenzó a hundirse. Y eso genera inestabilidad en los edificios. Veamos acá los tipos de falla. La falla normal, la falla inversa y las fallas de desgarre. No mucho colorido. Bueno, acá vamos a ver, aquí es más sencillo. Acá está más sencillo, chicos. La falla normal, la falla inversa, falla de rumbo, falla rotacional, falla de cabalgamiento, ¿ya? La falla eléctrica normal, en fin. El segundo punto que vamos a estudiar, aparte de la orogénesis, que ya hemos visto, recuerden, orogénesis se divide ¿no? La orogénesis se divide en plegamiento y en falla. Ahora vamos a ver los movimientos epirogénicos. Aquí entra en juego la llamada isostasia nuevamente. Recuerden que la isostasia es el equilibrio. Es el equilibrio que se va a producir cuando el mar retrocede o cuando la costa empieza a elevarse o en su defecto puede hundirse. Eso ya dependiendo de la zona donde esté. Acá tenemos, por ejemplo, como una placa continental se está hundiendo y está permitiendo que se eleve otra. Ahora, chicos, vamos a ver. Cuando nosotros vamos a hablar de pirogénesis jóvenes, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Consiste en un movimiento paralelo de la corteza terrestre a escala continental. De hecho, ese paso, este movimiento afecta literalmente a las masas continentales. Afecta grandes áreas interiores, ¿no? Son movimientos de ascenso o descenso, muy lentos, sostenidos, no repentinos, que pueden tener como consecuencia el basculamiento, que es moverse de un lado a otro. Si ustedes han visto los temblores,
Los edificios literalmente se pueden hasta arquear, ¿no? Los movimientos epirogénicos explican el origen de los continentes. Es que, chicos, miren, el terreno empieza a elevarse, como pueden observar en este gráfico. El terreno se va elevando y poco a poco va alejándose del mar de sí. Pero recuerden, así como una zona se está elevando, hay zonas que empiezan a hundirse. Frente a nuestro territorio, jóvenes, ¿dónde se produce este fenómeno? Es en la placa de Nazca, donde convergen la placa de Nazca y la placa sudamericana. Acá, por ejemplo, podemos observar la dorsal del Pacífico, ¿no? Y la dorsal del Atlántico. Y tenemos cuál es la diferencia entre orogénesis y epirogénesis. Orogénesis, conjunto de movimientos tectónicos, recuerden, tectónicos, alusivos a los movimientos sísmicos, que ha producido alteraciones en la corteza terrestre, originando sistemas montañosos. Recuerden que la orogénesis, chicos, nos habla del nacimiento de las montañas. El otro, por su parte, es la epirogénesis. ¿Cuál es la diferencia? Proceso de movimientos verticales, ¿no?, ascendentes o descendentes en las áreas continentales, ¿ya?, estén o no sumergidas en un mar poco profundo. Bueno, ahora, chicos, que ya hemos visto la diferencia entre ambos, entre epirogénesis y orogénesis, recuerden que orogénesis habla específicamente del nacimiento de montañas, cordilleras, mientras que epirogénesis ya habla más en general, habla del nacimiento de los continentes, de las masas continentales. Vayamos a un fenómeno que estábamos dejando de lado, que es el vulcanismo. Vamos a hablar de los volcanes. A ver, chicos, cuando hablamos del vulcanismo, hablamos de un conjunto de procesos asociados a la transferencia del magma desde el interior de la Tierra hasta la superficie. Es decir, hablamos de las erupciones, ¿no? Chicos, a ver, actualmente, como pueden leer el texto, el vulcanismo está limitado a las regiones de la Tierra donde las placas tectónicas convergen. ¿No? Convergen o divergen y se desplazan sobre los llamados puntos calientes del manto. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del vulcanismo? Número 1, formación de recursos minerales y suelos fértiles. Eso es paradójico. Los volcanes, el famoso suelo volcánico, que es altamente fértil. La actividad volcánica está acompañada de grandes cantidades de gases y vapor de agua, lo que habría contribuido a la formación de la atmósfera, la hidrosfera y el surgimiento de la vida. Eso sí, no hay que olvidar, chicos, los volcanes emiten gases. Y hace miles de millones de años, cuando la Tierra estaba, ¿no?, los volcanes de la Tierra estaban activos, se produjo, ¿no?, ese caldo de cultivo que daría origen a los primeros seres vivos. También presentan, chicos, los volcanes sinónimo de peligro. ¿Por qué? Después de una erupción, jóvenes, a veces lo más preocupante es la ceniza volcánica y los gases tóxicos. La ceniza volcánica, chicos, dependiendo de la fuerza, puede cubrir continentes enteros. Y los gases tóxicos, ya es muy sabido que han llegado a matar grandes poblaciones aledañas a los volcanes. Primero vamos a ver el vulcanismo intrusivo. Eso significa los cambios que se dan al interior del planeta gracias al accionar de los volcanes, ¿ya? Básicamente aquí el magma se encuentra dentro de los estratos de las rocas. Y al solidificar se forman los famosos batolitos, lacolitos, diques y sills. El siguiente punto, chicos, es el vulcanismo extrusivo. Se presenta cuando se produce la salida del magma directamente a la superficie, dando lugar a la formación de dorsales, volcanes y expresiones afines. Acá tenemos, chicos, en la imagen un volcán que está empleando procesos de erupción. Es cuando lanza o desfoga sus energías, podemos ver, para estudiarlo, apelar al vulcanismo extrusivo. Aquí vemos, chicos, ¿no?, cómo son las partes externas del volcán, los geysers y todo lo demás. Aquí vemos, chicos, ahora las partes del volcán. Ah, sí, acá están las rocas que se pueden obtener de los volcanes. Las partes de un volcán.
el foco u hogar, la chimenea, el cráter, el cono volcánico, este va creciendo según vaya la actividad volcánica, y la lava. Acá vamos a ver, chicos, miren, nuevamente, tenemos el cráter del volcán, la garganta del volcán, la cámara magmática donde se forma el magma, por lo general esto ya está en el manto propiamente. Todo ello, jóvenes, sería el vulcanismo. A ver, regresemos. Dentro del vulcanismo extrusivo no olvidemos algunos fenómenos como los geyser o fumarolas, las aguas termales, lo que vamos a ver. Bien. Finalmente, chicos, acá tenemos algunos tipos de volcanes, como el volcán estramboliano, el vulcaniano, el peleano y el hawaiano. El hawaiano es el que siempre para en constante actividad y aunque no lo creas es el menos peligroso. Bien, chicos, con eso sería todo por hoy. Espero verlos pronto en clases, ya de manera más presencial. Hasta pronto.